Amados hermanos, feliz día del Señor. Hoy tomaremos para nuestra reflexión bíblica un pasaje, una narración que aparece tanto en el Evangelio según San Mateo como en el Evangelio según San Lucas. El texto será el lucano. Lo he escogido así porque está en un orden secuencial de los eventos que acontecen en la vida del Señor más estricto y nos ambienta para la reflexión, creo, de una manera más precisa. Quisiera comenzar por recordarles que el ministerio del Señor Jesús lo desarrolló principalmente en la provincia de Galilea, la parte norte del territorio. También en la provincia de Judea, pero algo menos, donde estaba la capital, Jerusalén, en el sur del territorio de las 12 tribus. Ya con menos intensidad en Samaria, la parte intermedia. Y un par de salidas fuera de la tierra prometida, de la tierra de las 12 tribus, cuando se extendió algo hacia el norte y fue a Siria, y cuando también se desvió hacia la ribera oriental del Jordán en el territorio de Perea. Pero nos ubicamos pues Galilea, Samaria y Judea. La mayor parte de la actividad del Señor en esos 3 años fue en Galilea. Y es aquí en donde Lucas nos ubica. Está el Señor con sus discípulos preparando su último esfuerzo misionero rumbo a Jerusalén. Capacita a un equipo de unos 70 hombres a los que envía a que vayan delante de él visitando pueblos y ciudades que él luego va a tocar de manera misionera, predicando el Evangelio del Reino. Y junto al grupo apostólico, dice la Escritura que se preparó para ir a Jerusalén. Afrontó su rostro, dice Reina Valera 60. Es decir, hermanos, quiero que pensemos por un instante que el Señor Jesús está contemplando 3 escenarios que se abren frente a Él en estos últimos momentos de su ministerio terrenal. Primero, Jesús contempla el campo de misión. Justamente el texto de Mateo hace referencia a ello. Cuando el Señor, viendo las multitudes, entonces dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha, los obreros pocos. Y sentía compasión por estas multitudes, cantidad de pequeños pueblos y algunas ciudades. Contempló pues el campo de misión. Ahí desde Galilea también contempla a los suyos, a esos 70 que envió. Justo el pasaje precedente al que vamos a leer hoy nos hace referencia al regreso de estos 70 que él había enviado. Eran los suyos, hombres sencillos que él había discipulado. Venían de trabajar, de dar testimonio, de predicar el Evangelio del Reino, de anunciar que el Rey venía. Y regresaban contentos. La Escritura nos dice que ellos venían contentos, porque habían podido hacer su trabajo y habían visto el poder de Dios trabajando a través de ellos. Y el Señor Jesús los recibe con alegría, con gozo,
al ver que hombres sencillos que su padre había elegido y le había confiado, habían hecho el trabajo bien y regresaban. Y es ahí cuando él los recibe con estas palabras que podemos tomar también para nosotros. ¿Están contentos? Pues les voy a decir algo más. Conténtense más aún, porque sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. Eso les dice el Señor cuando los recibe. Entonces, contempla el campo de misión, contempla el regreso de los suyos, contempla a los suyos. Y tercero, contempla también su misión que ya se acerca en Jerusalén. Él le dice a sus discípulos, al equipo íntimo y a los demás, les dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Habré de sufrir. El Señor Jesús sabía que en esta avanzada de su ministerio rumbo a Judea, rumbo a Jerusalén, Él va a enfrentar la cruz. Yo para esto he venido. Él lo tenía presente, lo dice en oración, para esto he venido. Para ir a la cruz, para resucitar y para regresar al Padre. Así que contempla a Jesús el campo de misión, contempla a Jesús a los suyos. Nos podemos incluir en ese grupo. Y contempla a Jesús su misión sacrificial y victoriosa final de regreso al Padre. En ese escenario en que Jesús desde Galilea contempla el campo a los suyos y su misión específica y única, es que se da el pasaje que voy a leer para ustedes. Lucas capítulo 10, versículos del 21 al 24. Dice así la palabra de Dios. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hasta ahí la palabra. El título de nuestra reflexión en esta mañana es Revelación soberana. Revelación soberana. ¿Cómo comienza el pasaje? El pasaje comienza con un texto de alabanza. El Señor Jesús está contento, alegre. Y miren cómo dice, en aquella misma hora, en ese mismo momento, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Hermanos, noten por favor que estamos en un momento de gozo trinitario. Yo, quien habla es el Hijo, te alabo, la expresión en griego es en voz alta, con gozo inefable, que lo oigan todos. Yo te alabo, el Hijo, alabando al Padre, en el gozo del Espíritu. Y lo llama al Padre Señor de cielo y de tierra. Es decir, yo te alabo a ti. Y la expresión de Jesús es una expresión reverente. Hoy hemos cantado
al comienzo de nuestro culto, santo, santo, santo. Y sabemos que esa repetición, hasta 3 veces, es una repetición por la santidad, la esencia santa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este es un momento trinitario de alabanza. El Señor Jesús está contento, el Hijo está contento y alaba al Padre de manera reverente, con conocimiento, y lo llama Señor de todo, Señor del cielo y de la tierra. Hermanos, evidentemente aquí vamos a notar en este texto, en todo el texto, en estos 4 versículos, esa unión íntima entre el Hijo y el Padre. No voy a entrar ahora en la disertación de la unión hipostática y de cómo Jesús, el Hijo de Dios, se despojó a sí mismo, pero conserva su divinidad. Este no es el momento para hacer ni tampoco el pasaje. Pero evidentemente aquí hay un momento especial, pocas veces visto en la vida de Jesús, en la breve vida pública de Jesús. Es Jesús alabando al Padre en voz alta, contento en el gozo del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿qué provoca? ¿Qué causa esta alabanza de Jesús? ¿Por qué está contento el Hijo de tal manera que alaba al Padre? El texto lo dice: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. La alabanza, la contentura, ese gozo que sale a voz en cuello del Hijo hacia el Padre, es porque el Padre ha escondido algo y ha revelado algo. Son los 2 verbos, pero agrega algo más. El Padre ha hecho su voluntad. Dice, así te agradó. El Padre decidió revelar a algunos y guardarse en secreto eso mismo a otros. Aquí viene el tratamiento. Jesús dice simplemente, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Hermanos, ¿qué cosas? ¿A qué se está refiriendo Jesús? Quiero que lo tengan presente porque está en los 4 versículos. Este texto está saturado. La palabra aquí clave es revelación. Porque has retenido, no te has revelado a algunos. Y has decidido, porque así te dio la gana, Señor de cielo y tierra, tú lo has decidido, así te ha agradado, revelarte a otros. Eres soberano. Y yo te alabo por eso, porque quisiste desconcertarnos a todos. El estilo de Dios desconcierta. El estilo de la salvación trinitaria desconcierta. Se revela a unos y se retiene, se abstiene, se esconde, se mantiene en secreto a otros. Hay pues una diferencia. Pero el Señor Jesús identifica a ese grupo que ha regresado a los suyos, digamos así, a su congregación. Y los pastores hoy en día podríamos decir a nuestras congregaciones y plegarnos en copia. Jesús identifica a su congregación con los niños, con los sencillos. Pero comienza diciendo, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Hermanos, ¿quiénes son los sabios y entendidos? En el griego ahí usan de primera una palabra, los sofistas. ¿Quiénes son estos? Son los habladores,
los que se las dan de intelectuales, de satisfechos, autosuficientes, líderes sociales, culturales, soberbios, la mayoría, orgullosos casi siempre, líderes religiosos, líderes mediáticos, líderes políticos, líderes culturales, líderes económicos, casi siempre, hermanos, cargados de prejuicios, enarbolando sabiduría, ciencia, mente abierta, y están preñados de cerrojos académicos. Bernard Ramm, un gran teólogo norteamericano del siglo pasado, influyó bastante sobre nosotros, los universitarios de América. Denunciaba la existencia de cierta filosofía subyacente en las declaraciones científicas y en los trabajos científicos. Bernard Ramm denunciaba, por lo tanto, que hay una parcialidad prejuiciada en los intelectuales, que creen que la única realidad es aquella que satisface el método de investigación científico. Le ponen límites a la realidad y la única realidad es la que entra en sus hipótesis, teorías, leyes, ecuaciones. Pretenden dar respuesta a todas las preguntas del hombre: origen, significado de la vida, destino, desde sus laboratorios o sus aulas universitarias. El apóstol Pablo dice que pretendiendo ser sabios, resultan necios. Han menospreciado la gloria de Dios y han terminado en humanismos de variable factura, pero humanismos al fin. Y es a estos sabios, en otra parte de la palabra dice sabios en su propia opinión, a los que se está refiriendo aquí el Señor, diciendo a estos sabios que se mueven en un materialismo y en una tesis naturalista muy frecuente en nuestro tiempo, desde hace más de 50 años, y se quedan en una miopía. Pues a estos les ha sido escondida la revelación y nos pareciera un poco injusta esa actuación de parte de Dios. Yo voy a leerles a ustedes lo siguiente. El apóstol Pablo trabaja este tema y lo trabaja de esta forma. Escribe a los Corintios, una congregación griega. Leo para ustedes, 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Si el evangelio que anunciamos está como cubierto por un velo, lo está solamente para los que se pierden, pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, para que no vean la brillante luz del evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Y lo vuelvo a leer. ¿Quién ha causado la ceguera de los sabios de este mundo? El Dios de este mundo. Dice, si el evangelio que anunciamos está como encubierto por un velo, lo está solamente para los que se pierden, pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, para que no vean la brillante luz del evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Bien claro está. Y por contraste, dice, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y sabemos que aquí no habla de
niños de edad. Los has revelado. El vocablo griego ahí es apocalipto, de ahí viene apocalipsis. Has quitado el velo, la calumna. Las has revelado ¿a quiénes? A los sencillos, a los que tienen deseo de aprender, a los que son humildes de corazón, a los que no son soberbios. Como dice en Mateo capítulo 5, a los pobres en espíritu. No pobres de espíritu, Aquí no se está hablando de apocados, acomplejados, no. Los que reconocen su necesidad espiritual. Dice, Dios habla hoy. A estos. ¿Quiénes son estos? Jesús está rodeado, es de ellos. ¿Ustedes de quién se imaginan que andaba rodeado Jesús? ¿Quiénes andaban con Jesús? Los ilustres. ¿Qué encontraba Pablo cuando escribía en sus cartas? ¿Quiénes plenaban las congregaciones en el Asia Menor? Los fuertes, los militares, los líderes, los ricos, los intelectuales griegos. No, Pablo dice los débiles. Si a lo débil de este mundo Dios quiso escoger, ¿saben incluso para qué lo hizo? Lo hizo para desconcertar, para afrenta de los que se creen fuertes. Es el estilo de Dios, que no es el nuestro. A muchos pastores nos gustaría ver las bancas de nuestras iglesias llenas de líderes políticos, líderes comunicacionales, líderes culturales, militares, empresarios, gente, emprendedores, gente que ha... Y resulta que estos se creen sabios y para ellos, como a los griegos de tiempo de Pablo, el Evangelio es una tontería. ¿Les parece locura? Y dice el mismo apóstol, para nosotros Cristo es poder y sabiduría de Dios. Lo desechan como sabiduría. Interesante que alguien conocido por creyentes y no creyentes escribió casi 1000 años antes de Cristo lo que voy a leerles. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Conocer al Santísimo es tener inteligencia. Ese fue Salomón. Proverbios 9:10. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Y conocer al Santísimo es tener inteligencia. Y como dice el refrán popular, para sabios, Salomón. Así que, en primer lugar, encuentro aquí, en el texto, es una alabanza del Hijo al Padre en el gozo del Espíritu. Y quiero, sí, antes de abandonar esto y avanzar, que quede lo más diáfano posible. No se trata de una apología a la ignorancia, a la flojera mental, al analfabetismo espiritual. No. Se trata de un rechazo a la necedad, del orgullo, de la altanería, de fatua, de la soberbia, de los que se creen sabios y se consideran superiores intelectualmente hoy en día. Yo no estoy haciendo aquí una defensa de la marginalidad de ningún tipo. En la pobreza no hay virtud. Virtud hay en la sencillez, en la humildad,
en la apertura hacia Dios. Ahí hay virtud. Sí, quisiera más bien hacer, miren, me viene a la mente en este momento cita del apóstol Pablo: sean como niños en cuanto a lo malo, pero como adultos en su manera de pensar. Si hemos de hacer una apologética, que sea por la madurez mental y con la inocencia en cuanto a la maldad, que no la cultivemos, la maldad, seamos como niños en cuanto a lo malo, pero como adultos, con mente analítica, usando, como decía el gran reformador Martín Lutero, usemos la razón en una función ministerial, que el Espíritu Santo cumpla su función magisterial. Pero usemos la razón. El llamado de la Escritura es: adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu entendimiento. Así que hemos de poner nuestra mente en desarrollo, en madurez, en crecimiento, como hijos de Dios que somos. Y me gusta el cierre de la alabanza. Y el cierre de la alabanza no podía ser mejor. Es ejemplar para nosotros. Dice: sí, Padre, porque así te agradó. Sí, Padre, porque así te agradó. Tú decidiste escoger a los sencillos. Y tú decidiste rechazar a los soberbios. Sí, Padre, y yo te alabo por eso, dice el Hijo, porque así te dio la real gana. Soberanía en la revelación. Soberanía es el estilo de Dios, no es el nuestro. ¿Cómo continúa? Teniendo en mente revelación. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y aquí no estamos en el periodo de alabanza. Aquí ahí es una declaración firme de parte del Señor. Algunos han pensado que esto es casi un adelanto del Espíritu Santo para Mateo y para Lucas, de lo que habrá de ser el leitmotiv del apóstol Juan cuando escribe su evangelio. ¿No les suena? Se lo vuelvo a leer. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿No les suena a capítulo 1 de Juan? En el versículo 18, ¿recuerdan? A Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, dice Reina Valera, Él nos lo ha dado a conocer. Juan 1, 18. Sí, esto suena a corpus juanino, pero lo encontramos en Mateo y lo encontramos en Lucas, porque es una verdad muy importante y tenemos que tenerla presente. Dice aquí: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Hermanos, atención, aquí ha habido mala predicación y mala hermenéutica con esta frase. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. No tiene que ver con todo el poder, con toda la autoridad de cielo y tierra. Esto es después para el Cristo resurrecto. Aquí estamos con Jesús todavía en Galilea. Después de resucitado, Él le dice a sus discípulos en el monte de la Ascensión: todo poder me ha sido dado en cielo y tierra. Pero antes no. Él está aquí como Jesús de Nazaret. Y lo que sí le ha sido dado en este marco de lo que nos precede, ¿qué dice la línea anterior? Tú has revelado, habla de revelación. ¿Qué va a decir luego? Volverá a hablar de revelación. ¿Y qué está diciendo aquí? Revelación. Esto es lo que nutre el texto. Los 4 versículos afloran por todos sus poros: revelación,
revelación. Así que todas las cosas se refiere a todo lo concerniente a la revelación. De hecho, el verbo entregados en griego aquí es encomendadas. Todas las cosas me las has encomendado, me las has confiado, con objetivo y misión. Revelar, revelar. Jesucristo es el clímax de la revelación. Todo le ha sido confiado. Habiendo hablado en tiempos antiguos a través de hombres, profetas, reyes. En los últimos tiempos, Dios decidió enviar a su Hijo. Ya no más emisarios, ya no más palabra escrita, ahora es palabra encarnada. Dios ha visitado a los hombres. Es decir, revelación hecha carne, clímax, para que lo vean, lo toquen, lo oigan. En nuestras coordenadas entró el Hijo. En esta declaración, hermanos, encontramos, por lo tanto, todas las cosas me fueron encomendadas por mi Padre. Y miren de qué habla, de conocimiento. Dice, y nadie, por cierto, eso es un absoluto que hemos de recalcar. Aquí está Jesús descartando cualquier otra fuente de revelación. Nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce quién es el Padre, sino el Hijo. Quedan descartados los demás. Y Jesús se ubica como el único conocedor, revelador de Dios, de la voluntad de Dios. Hermanos, la revelación está aquí vinculada, por lo tanto, al conocimiento. Dice, nadie conoce, y el verbo conocer aquí es ginosko en griego, que quiere decir conocimiento personal íntimo. Es el mismo verbo que se utiliza en griego para la relación íntima de la pareja. ¿Un ejemplo? Y José no conoció a María, su mujer, hasta que ella tenido a su hijo, al cual puso por nombre Jesús. Conocer era esa íntima compenetración, unión del misterio de la pareja. Conocimiento personal, supremo, íntimo. Es aquello de que el Logos estaba con Dios y era Dios. El que estaba en el seno del Padre. Esa comunión íntima, cercana. Ese perfecto conocimiento que tenía el Hijo del Padre. A eso se refiere. Por eso, toda la revelación ya me ha sido encomendada a mí, dice el Hijo. Me han sido encomendada. Toda la revelación me ha sido encomendada por mi Padre. La plenitud. Recuerdan a los discípulos, uno de ellos, el vocero, hablando en plural, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y la respuesta cuál es? Felipe, tanto tiempo llevo con vosotros y todavía no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A eso se refiere acá, porque el cierre, una vez más, es glorioso. Dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Se dan cuenta, hermanos, ustedes? A quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, la revelación es soberana y está sujeta a la voluntad del Hijo, exclusivamente del Hijo, no a la voluntad nuestra. La voluntad es del Hijo. La revelación viene del corazón de Dios. El Espíritu Santo escudriña al corazón mismo de Dios, da la revelación. El Hijo es la expresión suprema de esa revelación y el Espíritu Santo abre el corazón del hombre para que pueda ver, entender, comprender la revelación. Aquí, cuando redactaba mis notas para el sermón, me vino a la mente, ya por mi edad, sé que por mi edad,
Los jóvenes tal vez no entenderán bien de qué les hablo. Aquella ópera rock, Jesucristo Superstar. En esa ópera rock se nos presentaba a un Jesús confundido, que no sabía bien quién era. La multitud le llevaba, le quería ser líder, y en una de las canciones él decía, ¿quién soy? No, aquí el conocimiento mesiánico del Hijo es claro. Lo habremos de tener más adelante en otro texto cuando Jesús dice, yo para esto he venido. Muy claro que lo tenía. Aquí les ha dicho en texto precedente, voy a ser entregado en manos de hombres malvados. El Hijo del Hombre, y él se refiere a él, va a ser entregado. Él que era consciente de que para esto había venido. Apenas tenía 12 años cuando dijo, en las cosas, aquí estamos leyendo cosas, en las cosas de mi Padre me conviene estar. Dicho en otra forma, más a lo griego, me debo dedicar a las cosas de mi Padre. Bien consciente era. Yo hago lo que a mi Padre agrada. En oración, ya la noche en que va a ser entregado, dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra. Es decir, yo he dado a conocer tu nombre, yo he hecho tu voluntad aquí en la tierra, muy consciente, muy distante a lo que nos presentaba Jesucristo superestrella. Noten, para abandonar ya esta segunda parte del texto, cómo aparece 3 veces aquí la palabra Padre y 3 veces también aparece la palabra Hijo. Indudablemente este pasaje es un pasaje que habla de la identidad del Hijo. Y cierra, como le dije, con un broche especial, a quien el Hijo lo quiera revelar. Está en su querer. Ojalá nuestro querer coincida con el suyo, pero es su voluntad, su querer, esa revelación soberana sujeta a su querer, a su querer. ¿Cómo termina el pasaje? Dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos, bienaventurados, bienaventurados. Se lo dice a sus discípulos. Hermanos, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Somos discípulos del Señor Jesucristo. Nos lo dice a nosotros, bienaventurados. Lo que pasa es que la palabra bienaventurado es como muy religiosa, es como muy de claustro. ¿Qué tal de que la usemos directo del griego? Felices. Macarios, dice en griego. Felices, dichosos. ¿Dichosos quiénes? Ustedes, nosotros, tú y yo. Porque a nosotros nos ha sido revelado lo que profetas y reyes profetizaron desde siglos antes de Jesús, del Hijo, del evento mesiánico. Lo profetizaron, pero no lo lograron ver con claridad. El apóstol Pedro escribe en su primera carta lo siguiente, miren, óiganme, oigan al apóstol Pedro decir, los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes, estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que les seguirían. Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros. Y que solo administraban lo que a ustedes ahora les anuncian
aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estas son cosas, vuelve a aparecer, cosas, estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar, dice Pedro. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos acá? Al final, comenzó con una alabanza, seguimos con una declaración y al final una conclusión. Una conclusión, si al comienzo el que estaba feliz, contento, era el Hijo de Dios, la conclusión es ahora que, atención, esa felicidad debe estar en nosotros también. Felices nosotros ahora. Démonos cuenta de que somos dichosos, bienaventurados. ¿Por qué? Porque esa revelación nos ha alcanzado. Estamos entre los que reconocen su necesidad espiritual, los que el mundo tiene por débiles. Ahí estamos. Debemos de reconocernos así. Miren, el verbo ver aparece en esta breve expresión final 5 veces. Y el verbo oír aparece 3 veces. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Así que vino en forma visible. Viendo nuestro árbol de Navidad, que ya estamos en tiempo de Adviento, nos preparamos para la celebración de esa visita, la visita de Dios, el tiempo en que nos visitó en Belén. Tenemos que recordar que vino en forma visible, dice el apóstol Pablo cuando escribe, vino en forma visible. Hermanos, al comienzo de la iglesia encerraron a 2 de los apóstoles y cuando los pusieron en libertad solo les advirtieron, es una especie como de medida cautelar, prohibido que hablen y mencionen el nombre de ese tal Jesús. Esa es la medida cautelar. No mencionen el nombre de Jesús. Ustedes saben la respuesta de uno de los 2 apóstoles. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto va con nuestra conclusión. Este mensaje, hermanos, ha llegado a nosotros y nosotros no podemos dejar de decir, compartir, comentar. En este tiempo prenavideño y en cualquier otro tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, no podemos dejar de contar. El viaje continúa. Compartamos el mensaje. Damos gracias al Señor.